Bienvenidos todos. Ya empieza a ser frío, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, veo poquitos, no han llegado todos, pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada, pues vamos a recordar, ¿no?, que hace más de 2000 años, aproximadamente 2000, porque es un poquito más, pues vino Jesucristo, ¿no? Nació y pues, digo, ya que estamos próximos a celebrar la Navidad con nuestras familias, pues agradecer, ¿no?, y entender que el motivo principal por la cual lo celebramos, pues es el nacimiento de Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿no?, que por medio de él tenemos esa salvación, ¿no?, y tenemos acceso al Padre también. Pues yo creo que es lo principal que debe de haber en nuestras familias, digo, aunque sabemos que tenemos familias que son inconversas, ¿no?, yo creo que todos, ¿no?, entonces pues principalmente pues predicarles con el ejemplo y con una actitud pues de humildad, ¿no? Porque muchas veces digo, y yo lo digo por experiencia, ¿no?, en muchas familias luego pasan hasta problemas, ¿no?, sacan cosas que no tienen nada que ver, ¿no?, pero a lo que Dios nos llama es a convivir en humildad y armonía, ¿no? Bueno, si me acompañan, hermanos, vamos a Lucas 2, 10 y 11, por favor, en sus Biblias. Lucas 2, del 10 y 11. Aquí está. ¿Ya están todos? Ok, vamos a leer, dice. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, hermanos, pues vamos a celebrar que Jesucristo vino a nacer por nosotros, por darnos esa salvación, y pues todos en armonía cantarle y dar esa muestra de nuestra gratitud por medio de nuestras alabanzas. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Señor, gracias te damos porque tú nos das la vida, Padre, porque el regalo más precioso que nos has dado es tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos por medio de su muerte en esa cruz. Gracias por mis hermanos que han llegado y aún los que no, Señor, te pido que tú guardes y cuides su camino, Señor, que puedan llegar con bien, Padre. En el nombre de Jesús queremos cantar estas alabanzas que son ofrecidas para honrarte y alabarte a ti, porque solo tú eres digno de merecer toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie y cantemos con todo nuestro corazón a aquel que es digno de recibir honra y gloria, es digno de recibir la alabanza y el honor. Entonces hagámoslo con gozo, con alegría y ¿estamos listos? Sale.
siempre altísimo, altísimo. Sé cantar, me sé danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Una vez más, sé exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, siempre altísimo, altísimo. Tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, Démosle un fuerte aplauso a aquel que se merece la honra y la gloria, aquel que ha derramado su gracia sobre nosotros. Es una gracia sublime, es una gracia que nos alcanzó. Nosotros no la estábamos buscando, esa gracia nos alcanzó. Así es de que le voy a invitar a que le demos otro fuerte aplauso al Señor y cantemos este canto delante del Señor con alegría en nuestro corazón.
Démosle un fuerte aplauso. Aquel que ha derramado su gracia, aquel que nos perdonó, nos limpió, nos libró de toda condenación. Y ahora no hay argumento, no hay nada que nos pueda acusar delante de nuestro Creador. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y en esta tarde cantamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos, Señor. Amén. Me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Ni juicio contra mí, y con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Yeah.
esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad. Soy el Señor. Sí, Señor. Gracias por hacernos libres. La muerte de nuestro amado Señor ha sido suficiente para limpiarnos. Por eso en esta tarde nosotros cantamos. Sufrió de la manera más cruel, entregó su vida, fue juzgado con malhechores, pero vivió una vida perfecta. Y nosotros como iglesia valoramos ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Qué extraordinario será escuchar la voz de nuestro Salvador diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, cada vez que leemos esa parte de la Escritura, nuestro corazón se conmueve, nuestro corazón se llena de emoción, de esperanza al encontrarnos contigo, Señor. Y aunque algunos, oh Dios, pareciera que estamos más deslumbrados con las cosas de esta tierra, pero la verdad es de que, como decía Pablo, estamos puestos en estrecho, porque estar allá contigo es mucho mejor para nosotros. Pero aún no hemos terminado nuestra obra aquí en la tierra. Aún nos falta, Señor, cumplir con lo que nos has mandado. Pero te queremos amar, conocer, servirte, agradarte solamente a ti. Te cantamos y te exaltamos por siempre. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Bienvenidos, hermanos. Dime con sus Biblias, por favor, a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Okay. Vamos a leer. Dice: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Tenemos que honrar al Señor, hermanos, con nuestras ofrendas, con lo que Dios nos bendijo en la semana, ¿no? Porque pues gracias a Él tenemos trabajo y pues entendemos también que la iglesia tiene necesidades. Y pues digo, yo sé que muchos tenemos diferentes funciones, como algunos sirven en la alabanza, otros, por ejemplo, como el pastor que predica, pero también habemos personas que podemos dedicar esa parte de nuestro tiempo para generar dinero y dar a la iglesia, ¿no? Entonces, como decía hace 8 días, pues hay que dar con alegría, ¿no? Conforme a lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Y vamos a orar por las ofrendas antes de pasar. Gracias, Padre, te damos porque tú nos provees, Señor, porque tú nos das trabajo, Padre, porque a pesar de las necesidades que tenemos o aún en medio de la enfermedad, Señor, tenemos vida, Señor, y como lo hemos aprendido, que el regalo más grande es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo para darnos salvación, Señor. Pero también queremos agradarte, ofrecerte y darte esa gratitud de parte de nosotros hacia ti, Señor, por medio de estas ofrendas, Señor, que hemos dispuesto en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hermanos, a los que administran, Señor, que los administren con sabiduría, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tú no nos has dejado hasta ahorita, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues
Pueden pasar, hermanos, al. Y pues vamos a pasar a la lectura de la palabra. Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Me pueden acompañar al Salmo 125? Me dicen cuando ya lo tengan. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y que no, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Siempre es un gusto y una alegría que los pequeños participen. ¿Cómo están todos? Con frío a lo mejor. Si tienen frío pueden cerrar esa puerta, Jazz. Sí, también, ya, por favor, Jazz. Y pues estamos terminando ya un año más. Reciban saludos de mi familia. Todos ellos se enfermaron, están muy enfermos. Yo soy el único que va librando, y espero seguir así, pero pues hay que cuidarse, hermanos, hay que cuidarse, y pero aquí estamos para servir al Señor con alegría. Y pues a lo mejor muchos se fueron de vacaciones, ¿verdad? Porque ahora son de las asistencias menores entre los dos reuniones. Pero lo más importante es que está el Señor en medio de nosotros. Y Él es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos des de tu gracia, de tu sabiduría, para poder, oh Dios, exponer tu palabra a mí en lo particular, Señor, pero también en mis hermanos, Señor, que puedan ellos, oh Dios, entender, oh Dios, tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, llénanos, oh Dios, con tu gracia, con tu favor, y que solo el nombre de Cristo sea glorificado, Señor, para la honra y gloria de nuestro Padre. Amén y amén. El título de la enseñanza es un título muy, muy sencillo. Simplemente le puse Jesús. Y vamos a Juan capítulo 8. Quiero tomar como base precisamente el pasaje que nos corresponde el día de hoy, considerarlo, así como vamos en nuestro programa que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Pero básicamente me voy a enfocar en algo. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Juan capítulo 8, versículo 48, hasta el final lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Ok, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Yo no sé si ustedes captaron parte de lo que está diciendo este pasaje, pero ¿de qué manera, cómo se refirieron hacia Jesús esos judíos? Tiene demonio. Imagínense, o sea, qué tan desubicados estaban los judíos como para al Hijo de Dios llamarle endemoniado. Estaban tan perdidos que de pronto, por ejemplo, en otras ocasiones le llamaron también comilón y bebedor en Lucas 7. Le llamaron así y lo trataron en otras ocasiones incluso de pecador, porque dice por ejemplo, en el capítulo 9, que nos va a tocar un poco más adelante, dice que le llamaron precisamente, ¿cómo es de que se sienta en mesa de publicanos y pecadores? Lo trataron de pecador, de endemoniado, lo trataron de comilón y bebedor, hasta que finalmente lo trataron como un delincuente. Y lo condenaron de la manera más injusta, lo maltrataron de la manera más cruel. Y condenaron a aquel que fue anunciado desde Génesis 3. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden, pero en Génesis 3, después de la caída de Adán y Eva, ellos empezaron, o mejor dicho, después de la caída, Dios le dijo a la serpiente que iba a haber una batalla, ¿se acuerdan? Entre la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Estaban apuntando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Todas las escrituras anunciaban que un día iba a nacer el Salvador del mundo. Y precisamente hace un rato en el inicio, Jess usó Lucas capítulo 2. Pero yo quiero llevarlos a Isaías capítulo 9, que es donde uno de los pasajes donde anuncia el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y van a ser un día el Salvador del mundo. Isaías, unos 700 años atrás, profetiza esto, que precisamente apuntaba hacia Jesús. Y no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que dijeron los profetas, el nacimiento de Jesús. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, y precisamente lo vimos aquí en Juan, capítulo 1, no sé cuántos recuerden, ¿cómo se refirió Juan el Bautista cuando vio que venía Jesús? ¿No se acuerda? He aquí el que Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
¿Cómo supo Juan el Bautista que Jesús era el Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Él sabía, por supuesto que Juan el Bautista sabía las profecías porque era judío. Sabía perfectamente. Y cuando ve, o sea, recordemos algo, que en la carne, aunque no es totalmente correcto llamarlo así, pero digámoslo así, en la carne eran primos. ¿Sí? Pero no le dijo a la gente, aquí viene mi primo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Juan lo reconoce, los judíos no. Los judíos le llamaban de endemoniado. Y ese Cordero es el que precisamente después el apóstol Pedro escribe acerca de ese Cordero que fue destinado a ser un sacrificio perfecto por todos nosotros los pecadores. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Lo tienen? Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Cuando nosotros leemos este tipo de versículos, tendríamos que preguntar, la caída en Génesis 3, Dios sabía de algún modo que iban a caer, que iban a pecar a Adán y Eva. Sí. Y desde su plan eterno, antes de la creación de todo el mundo, dice claramente este versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, es importante que nosotros lo consideremos porque a veces pensamos que Dios es un reaccionario, que sucede algo aquí en la tierra y Dios se truena los dedos allá arriba y, ay, este ya se equivocó. O sea, a Dios no le tomó por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron. Si hubiera sido así, no hubiera, o sea, si hubiera sido así, esto no lo diría la Biblia. O sea, lo tuvo que destinar desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ahora, el Padre sabía entonces que la humanidad necesitaba un Salvador. La humanidad necesitaba un Salvador. Y si regresamos un poquito a nuestro texto, en Juan capítulo 8, porque los judíos le están llamando a Jesús, se están refiriendo a él como endemoniado. Pero obviamente Jesús es Dios mismo. Pero recordemos algo, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, los judíos tenían como que un nacionalismo extremo. Ellos incluso, no sé si se acuerdan, Mateo 24, cuando antes de que dé su sermón escatológico, su sermón de los últimos días, Jesús, los judíos, entre ellos los discípulos, le enseñan las instalaciones del templo y le dicen, mira qué piedras. Ellos se sentían orgullosos de su religión, ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Y precisamente este texto es lo que nos está diciendo, porque vean el versículo 52, dice, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. O sea, esto nos viene a confirmar. Y dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Cómo se referían los judíos a sí mismos? Ellos no decían somos judíos, ellos no decían somos israelitas, ellos decían somos hijos de ¿quién? De Abraham. Pero el versículo 53, los judíos le hacen una pregunta a Jesús. Le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y cuál es la respuesta en realidad? No la que le dieron.
¿Cuál es la respuesta en realidad a esa pregunta que le dijeron los judíos? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que Jesús es mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. La Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, dice así, que en Él estaban todas las cosas y por Él fueron creadas absolutamente todas las cosas. Los judíos entonces tenían una perspectiva tan terrenal que no alcanzaban a discernir que estaban ante Dios mismo, ante el Hijo de Dios. Pero avancemos un poquito, porque en el versículo 58 Jesús les hace referencia a su preexistencia, porque dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo lo tomaron los judíos? Se burlaron de él. ¿Estás loco? ¿Cómo? De hecho, el versículo 57 dice, todavía no tienes ni 57, ni 50 años, 57, no sé de dónde saqué, ni 50 años. ¿Cómo dices que conociste a Abraham o que antes que Abraham eres tú? Pero Jesús les estaba hablando de su preexistencia, de su eternidad. Ahora, no solo Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo, que es lo que vimos en primera carta de Pedro, capítulo 1, sino que precisamente esa preexistencia de Cristo tenía un propósito específico, un propósito divino. Y precisamente a ese Dios es al que le damos toda la gloria. Y a ese Dios es al que queremos conocer y servir con todas nuestras fuerzas. Yo no sé cuántos digan amén, pero yo al menos estoy dispuesto desde hace muchos años a servirlo con todas mis fuerzas. Ahora, ¿por qué? Jesús, si usted reflexiona, si usted y yo reflexionamos, Jesús es el único personaje que partió en dos la historia. Hay un antes y un después de Cristo, pero no hay un antes y después de Mahoma, que es el líder religioso de los ¿cómo se llama? Del Islam. No hay un antes y un después de Buda. No hay un antes ni un después de grandes políticos o de grandes conquistadores. Solamente hay un personaje que ha partido en dos la historia, y ese es Jesucristo. No hay un antes y un después de algún papa. ¿Se da usted cuenta? Su nombre es sobre todo nombre. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Todo el cielo le adora. Cuando usted y yo vemos Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vemos que adoración celestial, pero también humana. Adoración donde el cielo y la tierra se unen, seres angelicales, seres humanos redimidos por la sangre de Cristo, adorando al que vive por los siglos de los siglos, porque precisamente Él es digno de recibir honra y gloria. Incluso la Biblia dice que aún los demonios lo reconocen como el Señor de toda la creación, y ellos saben que Él es el que los condenará. ¿Se acuerdan que más de un pasaje en los evangelios, cuando veían a Jesús los demonios, qué era lo que decían? No nos atormentes, no nos atormentes, porque los mismos demonios lo reconocían, sabían. Pero imagínense qué tan perdidos estaban los judíos. Los demonios reconocían quién era Jesús, y los seres humanos que según leían la ley de Dios, lo trataron de endemoniado. Andaban perdidos. La Biblia dice que solo en Él, solo en su nombre hay salvación. Él es el único camino al Padre. Por más que el hombre intente e invente otros caminos, Jesús fue tajante en decir, nadie viene al Padre sino por medio de Él. Y tristemente se han levantado, por llamarlo así, varios salvadores a lo largo de la historia. Acabamos de vivir hace unos días un evento que aquí en México todavía es multitudinario, que tiene que ver con las, todas estas procesiones, todo esto que hacen en honor a la Virgen.
Y una serie de cosas cuando Jesús mismo dijo, no hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino, solamente por medio de Él. No solo Él es el creador del mundo, no solo creó todo, absolutamente lo que nosotros vemos, sino que la misma creación se sujeta a Él. Aún los cielos, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin. Filipenses 2 dice que dejó su trono. Lucas 1 y 2 dice que nació de una virgen. Hechos dice que vivió una vida perfecta. Y dice además, anduvo haciendo bienes al pueblo. Mateo, por ejemplo, capítulo 9, dice que sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, dio de comer a multitudes. Es el único personaje que ha hecho eso. Nadie más. Y cuando Él estaba hablándoles a sus seguidores, enseñándoles a sus seguidores, Él mismo anunció su muerte. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerden, pero por ejemplo, Marcos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, cuando Jesús les anuncia su muerte a sus seguidores, ellos empezaron a entristecer. Y una vez Pedro le dice que no te pase eso, que no te suceda algo así. Y Jesús le dice de una manera, yo creo que tierna. No se lo ha de haber dicho enojado, pero sí le dijo algo serio. Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba. Hay un propósito eterno. Y entonces Jesús, cuando anuncia su muerte, incluso en la última noche, en la última cena, cuando les vuelve a decir que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre iba a ser entregado, empiezan a preguntarse los discípulos, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Qué fue lo que le dijo a Judas? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Fue traicionado y condenado. Lo abofetearon. Le pusieron una corona de espinos en la frente. Fue crucificado al lado de unos malhechores y fue sepultado. Y cuando el infierno hacía fiesta, de pronto Jesús se levanta al tercer día y resucita al tercer día, tal y como decían las Escrituras, exactamente como estaba profetizado en las Escrituras. El libro de Hechos dice que apareció a más de 500 hermanos después de que resucitó. Ascendió al cielo y según Hechos 1, un día volverá. Yo no sé a cuántos de ustedes les emociona el hecho de saber que Él volverá. Pero a mí me emociona el hecho y de hecho cuando yo escucho cantos que hablan acerca del regreso de Jesús, a mí me emociona. ¿Sabe por qué? Porque es mejor estar con Él que estar en esta tierra. Nosotros los creyentes no debemos tener miedo a la muerte. En realidad la muerte es el inicio de una mejor vida. Y si estamos en Cristo realmente pasamos a mejor vida, hermanos. Pero algunos de nosotros nos aferramos tanto a las cosas de aquí de la tierra que cuando estamos enfermos y cuando nos sentimos mal y cuando nos dan un diagnóstico, es que yo no me quiero morir y eso, aquello. Pablo decía, es mejor estar con Él. Es más, yo quisiera ya estar con Él. Pero ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos que Él va a regresar nos emociona? Ese debe ser el sentir de nosotros, hermanos. Que nuestro corazón se llene de esperanza. Sin duda, que el que prometió que volverá lo cumplirá. Y aunque segunda carta de Pedro dice que iban a haber algunos burladores que iban a decir, todo sigue igual. A pesar de que han dicho que va a regresar, todo sigue igual. Y han pasado más de 2000 años, hermanos. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos entender que ciertamente cuando Él dijo que regresaría pronto, ¿cuántos pudieron haber pensado? Porque déjenme les digo, la primera iglesia ellos pensaban que iba a venir en su generación. Ellos incluso, algunos de ellos, por eso es por lo que
Pablo le escribió a los tesalonicenses diciéndoles, amonestándoles de que el que no trabaja, que no coma, porque algunos de los de Tesalónica, ellos dijeron, no, ya va a venir Jesús, mejor no hagamos nada. Y no. Pero depende cómo nosotros lo querramos ver, hermanos. Porque Él prometió hace más de 2000 años que un día vendría. Y ciertamente estamos cada vez más lejos de eso, pero en realidad el cumplimiento estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Y no sabemos si nosotros seremos los que le habremos de recibir en las nubes. Pero ese momento seguramente va a ser glorioso. Un tiempo volvería. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Volverá por su iglesia para vivir eternamente con Él. Por eso a sus discípulos les dijo, no les dejaré huérfanos, les daré un consolador o alguien igual a Él. Pero además les dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Entonces, cuando nosotros vemos y consideramos esto, yo digo, entre más se tarda, pues yo creo que va a estar mejor el lugar. Va a estar mejor el lugar. Envió al Espíritu Santo, ese glorioso Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y de esa manera, cuando Él envía al Espíritu Santo, de esa manera cumple su promesa de estar con nosotros hasta el fin. ¿Se acuerdan que les dijo eso a sus discípulos? Voy a estar con ustedes hasta el fin. Y a lo mejor los discípulos estaban en su mente, ¿cómo? O sea, ¿vas a vivir eternamente? No, es que por medio de la llegada del Espíritu Santo, Jesús cumplía su promesa. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le hemos recibido nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿cuál es el mejor título para nosotros, los que seguimos a Jesús? Hijo de Dios. No pretendamos llamarnos apóstoles, profetas, querubines, ni nada de eso. Con que nos llamen hijos de Dios. Ese es un privilegio tan grande. A los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso implica que nos reconcilió con el Padre. Antes éramos enemigos, ahora somos sus amigos. Nos justificó por medio de la fe, en lo que dice Romanos, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Pero hermanos, esto no para ahí. Nos dejó una comisión a cada uno de sus seguidores. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todos lados, prediquen que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Nos dio la tarea en Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dio la tarea de hacer discípulos de Él, no de nosotros. Pero para hacer discípulos de Él, primero nosotros debemos ser discípulos de Él, de Jesús. Hermanos, cuando yo llego a este punto, llego a la conclusión de algo. La iglesia hemos fallado en hacer discípulos. Hemos fallado. Hemos fallado. Hemos ignorado ese llamado y nos hemos callado. Y ahí radica una gran diferencia con los primeros discípulos. Y los quiero llevar a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Cómo era la vida de esos primeros discípulos de Jesús? Jesús ya no está aquí, Jesús ya había ascendido al cielo, pero ya había descendido el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 4, versículo 20, los discípulos andan por todos lados predicando a Cristo. Y ellos dicen, vea el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Muchos de esos primeros discípulos sufrieron cárceles,
murieron como mártires. Muchos de ellos sufrieron persecución, pero aún, aunque sufrieron por causa de Cristo, ellos decían, no podemos callarnos, no podemos callarnos. Y cuando nosotros nos comparamos con esa primera iglesia, hay una diferencia abismal. Porque ¿qué es lo que procura, por lo general, la iglesia en nuestros días? Tener megatemplos, tener esto, tener aquello. Ahora, no estoy disgustado con las iglesias grandes, hermanos, porque a veces piensan, pues, tal vez estás frustrado porque tú no lo logras y esto, créanme que no. Yo lo único que estoy diciendo es que hemos fallado como iglesia en general en esa comisión que el Señor nos ha dado. Los primeros discípulos, ellos pedían denuedo para predicar de Jesús. Vaya conmigo ahí mismo en Hechos capítulo 4, pero ahora el versículo 29. Y vean la manera en que estos primeros discípulos le están pidiendo al Señor. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Usted sabe qué es lo que significa la palabra denuedo? Valor, valentía. Que con toda valentía hablemos de Jesús. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Se cuenta de un detalle? Dice que el lugar tembló, no los creyentes temblaron. ¿Sí o no? El lugar tembló. Pero ¿qué dice la segunda parte? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con valentía, la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es para que nosotros experimentemos algo, no es para que temblemos. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con hablar la palabra de Dios de manera valiente. Hermanos, a veces hemos aprendido mal la palabra de Dios. A veces cuando nos dicen, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Tú inmediatamente, ya en tu molde, dices, me voy a caer, o voy a hablar cosas raras, o voy a sentir, o tengo que experimentar un calor, esto, aquello. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico habla de que hablemos valientemente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y vaya que si esta primera iglesia sufrió oposición. Muchos, como les decía yo, sufrieron cárceles. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Ellos andan predicando el evangelio. Nos encarcelan, nos meten en el cepo de más adentro, en el calabozo de más adentro, les atan los pies a un cepo. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que es un cepo, pero es como un cacho de madera. Ahora, no crean que estaba toda pulidita, barnizada, no. Era seguramente algo muy tosco. Y ese cepo les hacía que los pies estuvieran completamente abiertos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? No lo sabemos. Pero Pablo y Silas no se estuvieron quejando y no dijeron, ay Jesús, ya nos abandonaste. ¿Por qué estás permitiendo esto? Estamos haciendo tu obra. Dice la Biblia que a medianoche ellos empezaron ¿a qué? A cantar. Y dice, y los presos los oían. Seguramente tenía Pablo y Silas un vozarrón de aquellos, donde estaban ellos cantando, ellos estaban alabando, no tenían ningún instrumento como el que nosotros tenemos, pero tenían un corazón para el Señor. Y ellos empezaron a cantar, y ese lugar no fue igual después de eso. Esos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía por todos lados de Jesús. Hermanos, una pregunta que yo creo que nos debe incomodar.
¿Cuándo se acabará nuestra cobardía y nuestra apatía para no predicar a Cristo? ¿Cuándo? ¿Qué necesitamos para predicar a Cristo? Algunos dicen, bueno, es que en la iglesia no evangelizamos. ¿Ok? Solo que el mandato es para todos. Salte a las plazas, salte a las calles, súbete a los camiones. No necesitamos el permiso de un pastor ni de nadie. No necesitamos que otras iglesias nos organicen. Necesitamos solamente obedecer. Por eso la pregunta, ¿cuándo se acabará nuestra cobardía y nuestra apatía para no predicar a Cristo? Otra pregunta más, ¿será que en esta semana que supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, y cuando me refiero de se celebra supuestamente es porque en muchos lugares aparentemente se reúnen las personas para celebrar el nacimiento de Jesús, pero a Jesús lo hacen a un lado, ¿sí o no? Entonces a eso me refiero, ¿será que en esta semana que supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús podamos hablar, por lo menos, hermanos, a nuestros familiares, de quién es Jesús? Él es el verdadero motivo de la Navidad. Hermanos, que se oiga en nuestros festejos de esta semana lo que verdaderamente importa, que un día nació el Salvador del mundo, que un día nació el Salvador del mundo. Ahora, alguien dirá, no nació en estas fechas, es que la Navidad no la debemos festejar. Un día se acercó una persona y me dijo, traía unas notas, es que usted no sé si sepa, pero es adoración a no sé qué, y esto, qué. Le digo, mire, yo le voy a preguntar algo, ¿prohíbe la Biblia que nosotros festejemos el nacimiento de Jesús? Dice, no. Ahora, si usted me dice que no nació en esta fecha, yo le voy a decir, sí, efectivamente, no nació en esta fecha. Pero nadie sabe. Nadie sabe. Probablemente fue septiembre, octubre, no, ni sabemos, y créanme, ni siquiera por más que nosotros hagamos cálculos o por más que tenga revelación aquí el apóstol Braulio, no se le va a revelar eso. Nada. Entonces, lo verdaderamente importante es que nació el Salvador. Pero no solamente vino a esta tierra y nació. Lo más importante es que nazca en el corazón de cada persona. Cada persona de esta tierra necesita escuchar que en Cristo hay salvación, que Él es el único camino al Padre. Y vuelvo a repetir, sabemos que no nació en estas fechas, pero lo más importante es que Él vino a mostrarnos el camino al Padre. Si los regalos, la comida y aún la convivencia opaca a Jesús, no hemos entendido el verdadero motivo de que el Verbo se hizo carne. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos una mesa con manjares y ese día procuramos? Ahora, no estoy diciendo que esté mal, hermanos, o sea, no es de que, pues es que el pastor quiere que comamos ahí frijolitos con huevo. No. Usted coma lo que quiera. Es más, yo le voy a decir algo, si usted puede comer ese día algo especial, hágalo. Pero recuerde, el centro de eso es Jesús. Es Jesús. No son los regalos. Porque tal pareciera, y en algunas familias hasta hacemos eso, ¿no? De pronto un intercambio de regalos y decimos, ya queremos abrir los regalos, que no sé qué tanto. Pues el mejor regalo que el Padre, que Dios dio a la humanidad, vino hace 2000 años. Y a veces lo ignoramos. Mucha gente festeja y celebra la Navidad sin Jesús. Sin Jesús. Ahora, eso es entendible para los no creyentes. Que los no creyentes hagan eso es entendible. Pero nosotros que decimos conocer a Jesús, no puede ser. Incluso, hermanos, yo lo que les animo
es de que aprovechemos estas convivencias que tenemos en estos días con nuestros familiares. Algunos a lo mejor digan, yo me reúno con amigos. Yo no sé de qué manera cada uno de nosotros disfrutamos esos días. Pero le voy a decir algo, algunos incluso reciben un poco más de dinero en estas fechas. Algunos reciben aguinaldos, algunos reciben fondo de ahorro, caja de ahorro. Yo le voy a animar a algo. Invierta parte, no estoy diciendo todo, parte, aunque sea mínima, algo, para que invite a alguien a un café, a invitarle una comida. Y no pierda la oportunidad de predicarle a Jesús. Invítele una cena, algo, y hábleles del mayor personaje de toda la historia de este mundo. Ellos necesitan, ellos si no reciben a Jesús en su corazón, se van a vivir una eternidad sin Cristo. Y eso nos debe de pesar a nosotros, porque recuerden algo, nos hizo un llamado Él a cada uno. Duda que yo creo que si hacemos eso, incluso aunque no recibamos, porque a lo mejor alguien diga, no, pues yo ni aguinaldo, ni nadie me da nada, ni las gracias siquiera. Yo no tengo para dar. Yo estoy seguro que cuando nosotros nos proponemos dar algo, vemos cómo le hacemos. Pero el chiste es compartir el mensaje eterno que Jesús salva. Eso sin duda, hermanos, sería una Navidad diferente. Sería una Navidad diferente. Yo no sé cuántos de nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, ciertas Navidades y decimos, ay, ¿te acuerdas esas Navidades que hicimos esto, hicimos aquello, estuvo divertida, vino fulano, vino sultano? Pero si el hecho de que esta semana nosotros podamos dar el mensaje de salvación, por lo menos a uno, por lo menos a una familia, eso sin duda será una Navidad diferente. Eso sin duda valdrá la pena. Ahora, hermanos, de verdad, yo les digo algo. Claro que les animo a que disfrutemos de un buen tiempo con nuestras familias. Muchas veces necesitamos tiempo con nuestras familias, que no nos vemos frecuentemente, pero algo yo le voy a recomendar. Pongamos a Jesús en el centro. Pero no solo una fecha, sino que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Que Él sea el centro. Y quiero terminar con esto. Porque si nosotros decimos, ok, su nombre es sobre todo nombre, todo el cielo le adora, Él es el primogénito de toda creación, Él es esto, Él es, o sea, todo lo que hemos hablado. Pero si nosotros no lo compartimos, ¿de qué nos servirá ese conocimiento? Y quiero cerrar con esto. Alguien lo dijo, el mayor milagro que ha ocurrido en este mundo es que un día Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Yo les animo, hermanos, que no solamente estas fechas, porque estas fechas, algunos que dan estadísticas dicen que son fechas que muchos reflexionan, muchos hacen un evalúo de cómo les fue en el año. Pero yo les voy a decir algo, si Dios nos permite un año más, el 2026, que sea un año en el que hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo por todos lados, hermanos, porque si no vamos a seguir ignorando ese llamado de hablar de Cristo. Amén. Voy a invitar a que nos pongamos en pie. Y que oremos. Y que le digamos al Espíritu Santo, lléname de tal manera que pueda yo hablar con denuedo, con valentía, en nombre de Cristo. Que pueda predicar a Cristo donde quiera que yo esté. Levante su voz. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nos maravillamos, Señor, cada vez que vemos lo extraordinario que es nuestro Señor y Salvador. Su nombre es sobre todo nombre. Todo el cielo le adora.
toda la creación se postra. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, danos de nuevo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera que podamos, oh Dios, algunos de nosotros tal vez tener ese valor para subirnos a los camiones, para ir a las plazas, Señor. Si antes tal vez no nos daba pena, no nos daba vergüenza hacer un espectáculo incluso en las fiestas, Señor, ¿por qué ahora nos habríamos de tener pena o de tener miedo, Señor, al hablar? Señor, que podamos decir como esos primeros discípulos, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Padre, gracias por todas tus bendiciones durante este año. Padre, nos estamos acercando a un día en el que celebramos muchos de nosotros con nuestras familias, con seres queridos. Señor, pero que no se nos olvide que Jesús es el centro de este tipo de festejos, de celebraciones. No podemos, Señor, nosotros pasar por alto esto. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y queremos, oh Dios, servirte con pasión, queremos servirte, oh Dios, con todo lo que nosotros somos. Nos has dejado una tarea y la verdad es que tenemos que reconocer que hemos fallado, pero aquí estamos. Danos la oportunidad, amado Dios. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús.